Gusto con saludarles. Nuestro grupo de trabajo, formado por Cristian Ramírez y David Rosas, daremos a conocer el desarrollo de un problema de balance de materia sin reacción química. A continuación, se va a leer el enunciado. Se desea desalinizar agua de mar por osmosis inversa, empleando el esquema que se indica. Con ello determinar dos puntos. A. La tasa de eliminación de salmuera de desecho. B. La velocidad de producción de agua desalinizada. C. La fracción de la salmuera que sale de la celda de osmosis que se recicla. Para comenzar, anotaremos los flujos correspondientes. Como estamos trabajando en estado estacionario, la entrada corresponde igual a la salida. Por lo que tenemos que F1 es igual a F4 más F6. Entonces anotamos que el balance general corresponde a F1 más es igual a F4 más F6. Esto corresponde al balance general y además tenemos que F2 es igual a F1 más F5, que son los subbalances. Como F2 sigue siendo entrada, lo mismo que lo anterior, sería que F2 es igual a F3 más F4. Por último, tenemos que F3 es igual, como en los casos anteriores, que F3 es igual a F5 más F6. Continuando con el desarrollo, en el enunciado nos dicen que en F1 corresponde al valor de 1000 libras por hora y que la componente de sal en 1 es igual a un 3,1% y que en F2 el componente de sal en 2 es igual a un 4,0%. Por otro lado, en F6, que corresponde a la salmuera de desecho, la cantidad de sal en 6 corresponde al 5,25%. Y que en la parte de agua desalinizada hay una cantidad de 500 partes por millón de sal. Obtenido esto, se proceden a calcular las demás composiciones. Luego de haber determinado las composiciones, se hará uso de las igualdades ya establecidas. Para ello, se empleará el balance por componente correspondiente a la sal. También, para cálculos posteriores, se despeja F5, que es igual a F2 menos F1. Posteriormente, se hace el reemplazo de datos, para así obtener F2. Una vez calculado F2, se hace un balance por componente, igual que en el procedimiento anterior.
Utilizando esta ecuación se despeja F3, que es igual a F2 ya calculado, menos F4. Luego esto se procede a reemplazar los datos y calcular F3. Culminando el ejercicio y con los flujos F1, F2 y F4 ya calculados, se hace un simple despeje para determinar F3, que es igual a F2 menos F4. Ya que F2 y F4 ya están calculados, se hace un reemplazo de datos para determinar F3, que nos da como resultado 1306,54 libras hora. Caso similar es con F5, que es F2 menos F1. Que es igual a 720 libras hora. Y por último, F6 corresponde a F3 menos F5. Lo que nos arroja como resultado 586,54 libras hora.